Bueno, desde Comarca Sí, pensándonos a nosotros mismos, hoy tenemos la visita de un muy conocido e importante dirigente social. Lo tenemos a Lito Borelo. A Lito lo conocemos como el referente de una organización política y social, Los Pibes, que ya tiempo atrás era más conocida y popularmente conocida como el Comedor Los Pibes. Lito nos puede presentar una visión de su experiencia de militancia social de base en los 15 años que desde el Comedor Los Pibes a la organización política y social actual ha tenido una particular intervención en todo el espacio nacional y latinoamericano. Gracias por ir y estar con nosotros, Lito. Gracias por invitarme. Acá recordaba en esta introducción que el llamado ex Comedor Los Pibes nace en el año 96. Y bueno, esto ha tenido todo un desarrollo ya en el 2012 que bien puede ser motivo de análisis en términos de cómo ustedes en el año 96, en el pleno apogeo, nefasto apogeo de las políticas neoliberales, desarrollan y organizan esta propuesta comunitaria y qué es lo que pasa hoy. Contanos un poco cómo fue lo del 96, cómo nacen. Mira, nosotros nacemos como parte de un universo de organizaciones que emergen resistiendo a la política neoliberal de los 90, política que hambriaba a nuestro pueblo, desolaba a nuestra nación, y casi te diría más como una actitud de sobrevivencia. Veníamos de una experiencia anterior vinculada a la lucha por la vivienda digna, que eran las 6 bodegas Giol en Palermo. Después de 3 años de intentos de construir una experiencia de vivienda popular, Menem nos echa con lo que era la supersecretaría, un 4 de octubre del 94. Muchas de esas familias, 196 familias, terminamos yendo a vivir a La Boca, un barrio con historia, con tradición, pero también puerta de entrada y de salida de los sectores populares. Y bueno, y después del transcurso de un año de preorganización, ya la cuestión de la vivienda se transitaba con naturalidad porque el dolor del hambre y de la desocupación era más grande, y entonces a la hora de reorganizar surge la idea del Comedor Los Pibes, y nacemos el 25 de mayo del 96, como parte de ese universo de organizaciones que le ponían el pecho e iban emergiendo desde resistirle a la noche negra neoliberal, ¿no? Claro, ustedes nacen en el 96 y también como producto de una lucha previa, como vos estás relatando, ¿no? Y luego, digamos, su localización en La Boca y, bueno, y enfrentar un problema mucho más grave que era el problema alimentario, digamos, el tema de que nacen como comedor y bueno, fundamentalmente tiene que abordar el problema del hambre, ¿no es cierto? Esto también llevó a que de los, digamos, originales participantes que estaban en Palermo y que daban esa batalla que usted estaba planteando, se empiecen a agrupar otras vertientes sociales preexistentes en La Boca. Sí, nace de una experiencia anterior, pero con muy poquitas familias de esa experiencia. 5 o 6 familias son el núcleo que empieza a imaginar, a soñar en el armado del Comedor Los Pibes. Después, obviamente, La Boca tiene un universo social que en ese año también era muy duro, ¿no? Es decir, una Boca floreciente, cultural, artística, pujante, de trabajo que muchos conocimos. La Boca es el primer barrio que nace después del casco, y nace ya con una impronta de trabajadores, portuario, de gran solidaridad, de fuerte entramado de organizaciones populares, sociales. Por lo tanto, rápidamente se da un nucleamiento. Nacemos en los lugares más duros de La Boca, ¿no? En lo que son los asentamientos que están bajo autopista,
¿no? Y rápidamente nos vamos a un lugar que también era expresión de la situación de lo que pasaba en la Argentina, que era una ex fábrica de ropa de trabajo, Sanchetti, que ahí tenía la línea de producción y que quebró y dejó de producir en el país y de fabricar en el país y quedó eso vacío. Y rápidamente el comedor nace ahí, ¿no? En un pedacito muy chiquitito de 2 metros por 3, debajo de la Recoba, que da sobre el Riachuelo, sobre Pedro de Mendoza, y ahí empieza una experiencia incipiente y que crece al calor de, lamentablemente, de cómo crecía el hambre y la desocupación, ¿no? ¿Cómo ha ido variando digamos, las políticas de intervención social de la organización a lo largo de este periodo de 15 años que es bastante variopinto, es decir, no es homogéneo? Bueno, estamos viendo una situación absolutamente diferente en el 2012, pero hubo situaciones críticas como las situaciones del 19 y 20 de diciembre. Digamos, ¿cómo han ido variando ustedes las estrategias de intervención social? Son muchos años. Muchos años. Mira, el comedor fue parte también, como te decía, de ese sujeto que emergió desde la lucha de los 90. El comedor, aparte de ir resolviendo lo urgente, que era el hambre, que eran las compañeras, los compañeros no tenían la posibilidad de planificar la comida del otro día, ¿no? Es decir, claramente era lo urgente, pero también enseguida interpretamos la necesidad de vincularlos a la lucha de todo nuestro pueblo. Por lo tanto, la organización participó de lo que fue la lucha docente de la Carpa Blanca, participó de los cortes que se hacían vinculado a la pelea del movimiento obrero por la flexibilización laboral, ¿no? Esas ollas populares en Plaza de Mayo durante 4 miércoles seguidos, participó de la Carpa Negra de la reivindicación de Omar Cabezas, participó de cada una de las luchas que se iba dando el pueblo en esa recomposición, y por lo tanto también naturalmente fuimos parte de ese movimiento piquetero que emergió y que da la explosión del 19 y 20 de diciembre, que sin saberlo, sin imaginarlo, sin saber qué iba a ser ese día, nosotros el 19 de diciembre nos encuentra organizando 7 cortes simultáneos en la ciudad de Buenos Aires, a las 8 de la mañana empezando a organizar el corte y ir viendo cómo iba pasando el día y se iba empezando a dar este hecho del argentinazo. Bueno, nosotros a las 8 de la noche terminamos los 7 cortes, festejando de alguna manera la obtención de una cantidad de alimentos que garantizaba pasar un poco mejor la Navidad, y bueno, y todos recordamos a las 9 de la noche el discurso de la Rúa, y 1 hora después nuevamente todos los compañeros en la calle participando de ese hecho, ¿no? Que muestra de alguna manera otro 17, ¿no? Un sujeto que emerge y que vuelve a poner las patas en la fuente y resolviendo un problema político que ya hacía tiempo se daba y no resolvía la corporación política. Es el pueblo el que lamentablemente con un costo alto hace que un presidente se tenga que ir en helicóptero. Después de eso hay 2 años que ya conocemos de padecimiento, de un dualdismo que habíamos creído que el 19 y 20 daba terminación a un ciclo y vuelve a fincarse y parecía que se quedaba. Nuevamente el pueblo pone el cuerpo en la calle, Costec y Santillán hacen que se tenga que ir rápidamente, y un 25 de mayo un flaco nos hace llorar con un discurso y nos obliga como organización popular, a partir de Néstor Kirchner, revisar la manera de acumular. Hasta acá la resistencia, hasta acá la piedra, la goma y el piquete, y acá había que empezar a revisar cómo las organizaciones populares le dábamos continuidad a nuestra presencia en la calle, pero claramente con un gobierno que empezaba a levantar las banderas nacionales, populares, de soberanía, latinoamericanismo, los derechos humanos, digamos. Bueno, podríamos empezar a hacer la enumeración de todo lo conquistado. Una valoración de un gobierno que ponía en valor las organizaciones populares que habíamos peleado en los 90, y a partir de ahí tenemos una cooperativa de trabajo de un taller textil, tenemos un centro digital de formación y de capacitación, un centro de capacitación profesional,
cooperativas de construcción de vivienda popular por ayuda mutua, construyendo un edificio de 4 pisos, de 33 departamentos de 68 metros cuadrados cada uno, biblioteca, videoteca y bueno, y este último tiempo metiéndonos en la cuestión comunicacional a partir de la ley, con una FM y con un trabajo de construcción de contenido. La FM Riachuelo, ¿no es cierto? La FM Riachuelo, la última criatura de la organización. Como vos decís en algunas publicaciones de los pibes, están dando la batalla cultural ahora, ¿no? Es digamos, comprometiéndose de una manera a la luz del calor de la modificación de la ley de medios, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos hermanados en esa pelea también. ¿Cómo está la FM Riachuelo? Mira, nosotros empezamos a entender la necesidad de construir herramientas comunicacionales, fundamentalmente porque vamos analizando cómo el bloque dominante intenta seguir perpetuándose en el poder y defendiendo sus intereses minoritarios. Está claro que los conceptos de la guerra de cuarta generación, cómo te van ganando el coco, ¿no? Cómo te van ganando la mente, cómo te van haciendo con los nuevos generalatos multimediáticos que te hacen ver la realidad que ellos quieren, y era necesario, y después de 20 años de lucha, de una infinidad de organizaciones que venían bregando por esa ley, Cristina avanza con la implantación de esta ley de medios que habilita a las organizaciones populares empezar a tener estas herramientas. Este es el principio. Ahora hay que ir a la aplicación. Yo recién te decía fuera del aire, ¿no? Si nosotros nos sentimos aprendiz de brujo, no es que llegamos a los medios sabiendo de esto o entendiendo, digamos, entendemos la importancia que tiene de ir a la batalla cultural, de ir a la batalla comunicacional, de que aparezcan las voces de los que durante mucho tiempo no tenían la posibilidad, y por lo tanto estamos muy incipientemente, hace 8 meses, empezamos a mitad del año pasado, con una experiencia donde, bueno, ahí estamos, aprendiendo, claro, aprendiendo. Pero bueno, las emisiones reflejan una frescura justamente que tiene que ver con eso, ¿no? Con la transparencia y con la frescura de los militantes sociales que están dando esta batalla y lo hacen muy bien. Así que hay algo que nos gustaría conversar contigo, porque no creo equivocarme al analizar las documentaciones y las exposiciones públicas de la organización, y que me imagino que es lo que se discute en la base, es una posición latinoamericanista y bolivariana muy fuerte de la organización Los Pibes, que no es que se diferencien con otras, sino que en realidad ponen mucho énfasis en eso. En unos minutos quisiera si nos desarrollaras brevemente eso. Vamos a un cortecito. ¿Cómo no? Hace unos instantes reflexionábamos con Lito acerca de la importante impronta que ellos ponen en su organización, en los documentos que dan a conocer, en las manifestaciones de actos públicos y de lo que discuten en la base, me imagino también, una gran impronta latinoamericanista de esta organización social de base. Digamos, un espíritu bolivariano se percibe permanentemente en las exposiciones de ellos. Le preguntamos a Lito, bueno, si es así esto. Sí, tiene que ver con un concepto que nosotros tenemos, que es que nosotros creemos que el proceso que estamos viviendo es de carácter regional. Es decir, que este cambio de época, esta oportunidad histórica, no solamente se da en la Argentina. Por supuesto que valoramos la incorporación de la Argentina al torrente de países que van por la transformación a partir del 25 de mayo del 2003. Pero a la vez entendemos que ese proceso es en toda la región. Por eso es que desde prácticamente el nacimiento de la organización hay una fuerte tarea en tratar de vincularnos con nuestras organizaciones hermanas, con nuestros pueblos hermanos.
entendiendo que la unidad de los pueblos, no solamente la articulación, sino la unidad de nuestros pueblos, la hermandad entre nuestros pueblos, no tiene que quedar solamente en el marco de lo protocolar de las naciones, sino que tiene que haber una unidad entre nuestros pueblos y entre nuestras organizaciones hermanas. Y por eso es que tenemos una gran relación con todos los países de América Latina, pero fuertemente con el proceso bolivariano, que marca un poco el espíritu, la punta de lanza de lo que es este proceso de transformación. Esto, ¿cómo se aprecia en la militancia de base, digamos? Los sectores populares que ustedes, digamos, cohesionan en torno a la organización Los Pibes, ¿se percibe este espíritu latinoamericano en la vida cotidiana de los participantes, de los compañeros de base? Sí, yo te decía antes, yo creo que la subjetividad construida del latinoamericanismo, que mucho tiene que ver con lo que construyó el kirchnerismo como factor subjetivo político, es hasta más alta que aquella que se vivieron en los 70, cuando también había una expresión del latinoamericanismo. Hoy el común de los compañeros advierte la relación que existe entre la lucha del pueblo de Venezuela, la de Bolivia, la de Ecuador, la de Paraguay, la de Uruguay, con nuestra propia lucha cotidiana, ¿no? Es decir, para nosotros es importante cada uno de los procesos, por eso el otro día en un acto que hicimos, recordando el 4 de febrero, decíamos, ahora este año, el 7 de octubre, hay elecciones en Venezuela y hay elecciones presidenciales. El triunfo, la ratificación del proceso bolivariano, el triunfo de Chávez en Venezuela en octubre, le conviene a toda América Latina. La consolidación de los gobiernos que han emergido a partir de la lucha de sus pueblos tiene mucho que ver con la estrategia que se está dando democrática, popular, en toda la región. Por eso también nosotros valoramos el hecho electoral en cada uno de nuestros países. Cuando se fortalece Venezuela, cuando se fortalece Evo Morales, cuando se fortalece Cristina, cuando se fortalece cada uno de estos gobiernos, se fortalece la región. Muy bien. Hay algo que hemos leído muchas declaraciones tuyas y algunas ponencias, y algo que resulta interesante en tus expresiones públicas, que evidentemente deben reflejar la misma posición de la organización Los Pibes, es en torno a decir, el Paco es una cuestión política, no es una cuestión policial nada más. Y hay un reclamo continuo de, digamos, cómo el problema de las adicciones, y especialmente del Paco, sigue siendo un factor de alta peligrosidad en la salud, sobre todo de los sectores sociales más postergados. ¿Cómo abordan desde la organización Los Pibes este tipo de problema? Mira, primero esto que vos decís, nosotros tenemos una lectura de que es una problemática política. No es una problemática ni social, ni de salud, en todo caso lo político involucra también este problema. ¿Y por qué decimos que es político? Los que siempre sostuvieron el poder fueron cada vez inventando formas más perversas. Nosotros fuimos descubriendo, no porque fuéramos especialistas de la cuestión de las adicciones, pero que la aparición del Paco y de este tipo de sustancias en nuestros barrios tiene que ver con el proceso de auge de lucha de nuestros pueblos. Es una manera de perpetuar el modelo de dominación. En algún tiempo lo hicieron con los tanques y con una dictadura que mataba, que secuestraba, pero alguna vez dijo Cristina en un acto en Casa Rosada, los poderes, los intereses que hacían que la dictadura fuera posible, el secuestro y la muerte de nuestros compañeros, son los mismos intereses que están detrás para que hoy estén en nuestros barrios el Paco. Por eso creemos que todos los temas que uno podría decir son de seguridad, no son de seguridad, son temas políticos y hasta que tienen que ver inclusive con el tema de la defensa nacional. Si nosotros no podemos entender que estos problemas no son solamente de seguridad, y por eso este concepto que ahora Nilda Garré lleva adelante con un nuevo paradigma, ¿no?, de seguridad democrática, estos temas tienen que ver con la posibilidad de consolidar los procesos democráticos que venimos teniendo en marcha.
Si nosotros no abordamos esto desde la participación, desde el protagonismo y no entendiendo que esto se solucione solamente con más patrulleros, sino desde la organización popular, desde la participación y el protagonismo en el diseño de las políticas públicas, nos vamos a quedar a mitad de camino. Sí, estamos en momentos en los cuales, digamos, hay un choque de paradigmas entre lo que se está planteando del gobierno nacional en torno a la seguridad y lo que, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pone en marcha, sobre todo tomando en cuenta las políticas desarrolladas por el ministro Casal, ¿no es cierto? Está claro, digamos, para el habitante de La Boca, trabaja en la ciudad de Buenos Aires, trabajará también en la provincia. ¿Cómo visualizan esto? Digamos, en la ciudad de Buenos Aires es una situación en particular con respecto a la seguridad en virtud de la metropolitana, la federal, digamos. ¿Cómo están visualizando esta situación de este choque de paradigmas en torno a las cuestiones de seguridad para los habitantes de La Boca? Sí, bueno, primero que es esto, es un choque de paradigmas. Ahora, de paradigmas que expresan intereses distintos. No es lo mismo imaginar que se soluciona con represión y con pibes presos ya cuando nazcan, ¿no? Porque cada vez quieren bajar más la edad, con que la cosa se soluciona habiendo más educación, más formación, más espacio para que los jóvenes puedan hacer cultura, deporte. Nosotros hasta podríamos decir, es mucho de la niñez y de la juventud que vivimos. Yo a veces digo, yo soy de aquellos que cuando salía a la puerta a jugar, todos los vecinos me cuidaban porque éramos hijos de todos los vecinos. El neoliberalismo y las políticas neoliberales nos hicieron meternos para adentro y creer que la seguridad era primero poner reja en la puerta, después en la ventana, después en el balcón, después en la terraza. Nos fuimos encerrando nosotros mismos, hoy nos damos cuenta que con eso no solucionamos y ahí que era la disputa del espacio público. La gorda Alicia, que también es de una organización de Lomas que pelea contra el Paco, dice, hay que volver a que las gordas salgamos a la puerta a barrer la vereda. Es decir, hay que ganar ese espacio, nos metieron para adentro. Y esto, el choque de paradigma, es parte del proceso político que estamos viviendo. Nosotros no solamente saludamos, ayudamos, festejamos el coraje de la ministra, el coraje de Cristina de haber puesto a Nilda y el coraje de Nilda Garré como ministra de ir justamente a ese choque de paradigma, a una policía federal muy viciada de una corrupción que no tiene que ver con lo ético, corrupción que tiene que ver con una corrupción que es funcional a la aplicación de una política. Ahora, eso no se soluciona mágicamente, no se soluciona solamente con Nilda Garré teniendo voluntad y coraje, o con Cristina poniendo a una ministra que se pone los pantalones y dice, acá hay que avanzar sobre esto. Se soluciona también con mucha participación de las organizaciones populares. Volviendo al latinoamericanismo, en el desfile del otro día que hace Chávez, ¿no? Un desfile militar, cívico-militar, sí. En algún momento el locutor dice, la defensa nacional no será posible si no es con una fuerte organización popular. O sea, no es la lógica del aparato militar que garantiza la defensa nacional, ni tampoco un aparato de seguridad con cada vez más policías, que porque ponemos el policía en la esquina con la cachiporra se soluciona el problema. Esto implica el cambio de paradigma, la participación, la organización, ¿no? Y una democracia participativa y protagónica que vaya echando por tierra aquella democracia representativa donde íbamos solamente cada 4 años y metíamos el voto. Es decir, acá hay que ponerse la mochila, ponerse al hombro la historia, ponerse al hombro la patria y construirla. Bien, Lito, clarísimo. ¿Cómo es la manera el armado democrático al interior de una organización como Los Pibes? Es decir, ¿cómo es la participación y cómo se expresa esa participación en términos de las decisiones, las líneas de trabajo? ¿Cómo han, en estos 15 años que llevan ustedes, me imagino que hay un aprendizaje enorme en todo esto en virtud de las diferentes instancias que han tenido que enfrentar y cómo ha crecido la organización y se ha complejizado además la organización? Mira, en eso la verdad que no hubo tantos cambios.
La organización nace en un momento de una gran crisis de representación. En los 90 era muy difícil decirle a otros, hagamos. Ahí se revalidaba cotidianamente, ¿no?, la autoridad de las instancias que se iban construyendo para ir llevando adelante la pelea. Por lo tanto, había una gran democracia directa, mucha horizontalidad, mucha participación, porque era la única manera de que la instancia de conducción tuviera la legitimidad necesaria para ir adelante. Eso hoy sigue siendo así. Hoy nosotros decimos, se manda obedeciendo. Los organismos ejecutivos, hoy se llama mesa de conducción, porque es a nivel nacional, sigue mandando obedeciendo. Las grandes decisiones se toman en forma asamblearia, aunque las formas asamblearias son distintas a las de hace 10 años atrás, porque ante la movilización y la situación de la lucha hacía que juntarse todos los días 200 compañeros para pensar tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Hoy tenés herramientas distintas, tenés cooperativas de trabajo, la radio, cooperativas textiles, la de la vivienda, entonces cada una a la vez tiene su forma democrática de elegir y una mesa donde unifica los distintos criterios. La mirada del interior, pero seguimos manteniendo una gran democracia directa. Todo el mundo puede votar y ser votado. Acá no hay antigüedad que valga. Vale lo mismo un compañero que haya ingresado a la organización hace una semana como aquellos que podamos haber sido fundadores. En eso sigue siendo así y creo que tiene que ser una impronta que tiene que tener también una expresión en lo político. Las estructuras políticas tienen que dar cuenta de los nuevos sujetos que han emergido en los últimos años. Y esos sujetos tienen una impronta fuertemente democrática. Todo lo que no sea así no va a expresar la realidad de un sujeto social que hoy construyó este tiempo político y es el padre de este tiempo político. Bien, Lito. Bueno, esperemos que la organización también tenga la oportunidad de tener la representación política en los planos de la representación local y nacional también. Te agradecemos mucho la visita. Esperamos también visitarlos a ustedes en sus emprendimientos y cuenten con Comarca Sí para la difusión de sus actividades también. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por invitarme y por supuesto que está el mate listo para cuando quieran.